poder entender qué es lo que Dios quiere. Entonces ya nos hemos conectado con YouTube, a las personas que nos siguen a través de YouTube. Hoy vamos a compartir la palabra con ustedes. Creo que es una palabra muy interesante, así que gracias, bienvenidos a los que nos siguen por YouTube. Aquí tenemos en pantalla la lectura, dos lecturas. Éxodo 16, 14 al 15 y Juan 6, 31 al 35. Eh, Vamos a ir a esa lectura. Vamos a leer en primero Éxodo 16, 14 y 15. Y cuando se evaporó el rocío que había sobre la superficie del desierto, apareció sobre la superficie del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como escarcha sobre la tierra. Y cuando los hijos de Israel lo vieron, dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Entonces Moisés le dijo, este es el pan que Jehová os da para comer. Ya, esto es lo que se conoce como el maná, así que hoy día vamos a tener la explicación qué significa este famoso maná del desierto. Imagínense, Dios les provee en medio del desierto. Vamos a la segunda lectura. La segunda lectura está en Juan 6, 31, 35. Y estaba diciendo, nuestros padres, ya estamos en el Nuevo Testamento, los anteriores del Antiguo Testamento, lo que sucedió en el desierto, y ahora el Nuevo Testamento dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, lo que leímos anteriormente, la historia anterior justamente en el Nuevo Testamento está haciendo relación a esto. A Jesús ya les dio a comer pan del cielo. Pero miren lo que dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, sino mi Padre que os da el verdadero pan del cielo. Es decir, aun cuando ese pan del maná cayó del cielo, está diciendo, mira, ese no era el verdadero pan. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¡Wow! Ya vamos a tener que entender la explicación de este pasaje. Así que vamos a ir ahora al desarrollo de esto. Y aquí, como ustedes ven ahí en pantalla, el predicador laico Fernando Escudero nos va a explicar estos pasajes que ustedes ahí tienen. Así que vamos a darle la oportunidad aquí ahora a Fernando en este año de la esperanza y de la revelación. Como lo hemos dicho como comunidad, él nos va a explicar esto, la provisión de Dios. Así que ahí, Fernando, bienvenido, venga para acá. Y ya, Señor, damos gracias por Fernando y gracias porque Él nos va a explicar esta palabra, qué significa que tenemos un Dios que provee. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy buenos días a todos, especialmente los que nos están compartiendo su tiempo a través de la señal online. Y damos gracias a mi Dios por este tiempo, gracias también al concilio, al pastor, que podemos realizar esta actividad en forma híbrida, como se usa hoy día, porque mi Dios, pido ante mi congregación y a los que están escuchando online, que lo que diga esta mañana ante ustedes sea de ayuda también para nuestros pensamientos y nuestro actuar. En el nombre de Jesús, que aquella persona que no ha tenido el Evangelio a mano, ni la Biblia en algún minuto, esto que va a escuchar sea para glorificarte a ti, mi Dios, para que personas que nunca tomaron el Evangelio de Juan o Éxodo en el Antiguo Testamento, seas tú glorificado, mi Dios, y entendan el sentido de lo que vamos a conversar y estudiar esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, a ti sea la gloria, mi Dios. Amén. Nosotros en los últimos días hemos sido
en nuestra comunidad, en nuestra sociedad chilena, impactados por algunas situaciones. De hecho, hoy día hay un bombero cuyo cuerpo apareció. Y eso tiene que ver también por un acto de amor, de trabajar por los demás. Así que es importante que la sociedad se impacte en el amor y nosotros a través de Dios estamos mostrando el amor porque Jesús vino a mostrar el amor del Dios Padre y nos deja el Espíritu Santo y que está con nosotros porque es la promesa de Jesús, no por nuestros méritos. Y entonces en Chile hay mucha gente que ha actuado por amor, pero también en este barro de destrozos y basuras y elementos que aparecen en la prensa y que uno también constata en los lechos de los ríos, miramos el mundo y como decía nuestro pastor en la oración, hay guerras, hay situaciones críticas políticas en otros países, en fin, no todo es amor. Y sin embargo, nosotros podemos vivir en paz si sabemos y nos mantenemos apegados a este libro que trae la solución a todos los problemas. Avance mi hermano, por favor, con la lámina. En Éxodo, que es lo que acabamos de escuchar, se narra una situación crítica de la porfía y las murmuraciones y una serie de problemas. Pero efectivamente Dios solucionó los problemas de ese momento de la población, que eran varios millones, recordemos en el desierto el pueblo de Israel al salir de Egipto, y había una incertidumbre, qué es lo que se estaba constatando con lo que frente a una crisis había problemas para alimentarse. Esos millones de hombres venían saliendo de Egipto, recordemos, y en esa salida vagaban por un desierto donde no había alimento. Por lo tanto, voy a hacer uso de algo didáctico y nosotros también muchas veces decimos, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Yo traigo una mochila, yo creo que todo el mundo sabe lo que es una mochila, y en las mochilas muchas veces cargamos, cada uno simbólicamente cargamos una serie de cosas en las mochilas, pero a lo que quiero referirme en esta mañana es que cargamos no tan solo cosas buenas, a veces tenemos una serie simbólicamente de problemas. Por ejemplo, a veces en la mochila nuestra tenemos problemas económicos, tenemos algún amigo, alguna amiga que sabemos que se suicidó un familiar o alguien en el trabajo, sabemos. Entonces la mochila tiene cargas, crisis económica, problemas sentimentales. A veces en las noticias se escuchan situaciones que uno no las entiende. Se suicidó alguien en el metro, por ejemplo, crisis sentimental, dice la prensa. Hay otros que en algún minuto tenemos los hijos lejos y viven en otros países y eso complica o complejiza. Entonces uno dice, ¿qué tiene que ver esto con el desierto? Bueno, simbólicamente hablando, la crisis muchas veces tiene que ver con nuestros propios desiertos, nuestras propias situaciones de necesidad de hambre, pero no tan solo el hambre de los alimentos, porque efectivamente con las lluvias hoy día van a escasear alimentos como las verduras. Hay gente que ha perdido un familiar, entonces la mochila nuestra viene con muchas cargas, entonces esa mochila uno los tiene a veces tambaleando. Y esa mochila es la que Moisés, conversando con Dios, Dios le da la solución, y fue el maná. Avancemos con la otra lámina, mi hermano. Entonces, esto del maná está en una época muy lejana a nosotros. Nuestra civilización normalmente no entiende mucho todo esto del Mar Rojo, las caminatas por el desierto. Conocemos mucho nosotros el desierto de Atacama. Situémonos que se dieron varias vueltas por el desierto de Atacama. Fueron muchísimos años. Entonces, también ellos tuvieron problemas de agua y también Dios les solucionó el problema al pueblo. Estamos hablando de millones de personas, más o menos entre 4 y 5 millones. Por lo tanto, Moisés era un líder que podríamos decir más allá que lo que es un alcalde. Entonces, situemos ese contexto geopolítico. Moisés caminaba con hombres y mujeres y niños y ancianos. Es decir, tenía los mismos problemas parecidos a que un líder hoy día. Sin embargo, él tenía a Dios y lo transmitía. Entonces, Dios le ayuda con el maná a los hijos de Israel cuando iban por ese desierto, escapando de esa esclavitud que significó estar en el desierto. Y técnicamente no es el punto hablar de lo que era el maná, pero contenía
para los que son nutricionistas, han hecho algunos estudios y personas expertas, tenía lo necesario para, imagínense, yo les voy a hablar quizás con un término curioso, una jornada de marcha. Es decir, hoy día en las guerras los soldados llevan en las mochilas, en sus cantimploras y los equipos, elementos que son hoy día muy tecnológicos. Antiguamente en la guerra del Pacífico llevaban charqui, por ejemplo. Entonces, las calorías, las vitaminas, las proteínas, imagínense lo que hace Dios. No había nutricionista en el equipo de Moisés, pero Dios tenía para una jornada de marcha. Y no se podía guardar el maná en ninguna parte, porque era reprensivo, eso a Dios no le gustaba, porque tú dejabas de confiar en la divinidad que Dios te estaba diciendo. Por lo tanto, era una jornada de marcha. Entonces también estamos viendo un aspecto de disciplina. ¿Cómo estamos nosotros con la disciplina con el Señor? ¿Le hacemos caso en todo? ¿Somos ordenados? En fin, otro problema a veces que tenemos nosotros, estoy solo en la vida. Bueno, Moisés también tenía problemas en su gente, que había tenido viudas. Esto de ser viuda o viudos ocurre en las sociedades más antiguas. Sin embargo, Dios en esa mochila también solucionaba. Eso lo voy a dejar para otra prédica. No es el momento de hablar de las viudas, pero también había viudas. Y también había que darle alimento. Porque ¿quién se preocupaba de esa viuda? Uno de repente dice, ah, sí, hay viudas. Pero ¿quién se preocupaba si no había hijos a veces? En fin, la mochila era grande para Moisés. Sigamos con la otra lámina, mi hermano. Ahora, a Moisés le pasaba curiosamente lo mismo que a los alcaldes y a los gobernadores, intendentes y presidentes. No faltaban. ¿Han escuchado cuando la gente tiene de todo? Sale de la esclavitud en este caso y siguen reclamando. Y siguen reclamando. Hemos visto que Dios le daba maná todos los días. 40 años pagaron por el desierto. Bueno, durante mucho tiempo Dios le solucionó problemas incluso como el agua. Hay un sector donde el agua también fue necesario y Dios solucionó ese problema. Estamos hablando de millones de personas. No era un camión aljibe, eran muchísimos camiones aljibe que el equivalente que hoy día vimos nosotros para solucionar el problema de los desbordes. Aguas que se echaron a perder. Casi no tuvimos agua en Santiago día atrás. Imagínense, Santiago va a andar por ahí un poquito más de lo que estamos hablando de los millones que se movían con Moisés. Por lo tanto, ese es el Dios real, no es el Dios de las películas, es el Dios real. Soluciona problemas. Y la gente se ponía también complicada porque quería comer su carnecita. Estaban aburridos del maná. No, esta cuestión ya, estamos aburridos del maná, así que a ver, el menú tiene que variar. Cambiamos el menú. Y Dios es tan amoroso que ya, les vamos a dar carne. Porque, imagínate, ellos comían cosas muy de la dieta de Egipto. Pero ellos le murmuraban a Moisés y lo criticaban y no veían la solución al problema que eran esclavos. Y Dios los había sacado de la esclavitud. Tú vas a decir, oye, pero ¿qué tengo que ver si yo no soy esclavo de nadie? Ni esclava. Pero si nosotros miramos el contexto por el cual está Dios mostrándonos esto, es la liberación. Y a nosotros nos libera del pecado. Y a ellos también los saca de la esclavitud del pecado que estaban en Egipto, que es materia de otras prédicas. Pero el contexto es que al salir de Egipto, ellos salían de la esclavitud. Y estaban pasando por el desierto y se alargaba la vuelta porque eran porfiados, eran escépticos. Entonces, Moisés por un lado avanzaba, tenía unas señales, la gente veía las señales divinas, tenían alimento y reclamaban, tal como vemos en la lámina ahí que dice, porque ellos tenían pescado, los pepinos, los melones, en fin, lo que ustedes están leyendo, sin embargo, igual reclamaban. O sea, siempre la murmuración, el reclamo, igual que pasa, me han contado en algunas partes y organizaciones. No sé si a ustedes les pasa que en algunas partes la gente en vez de aportar se dedica más a destruir y criticar. Entonces la idea es que nosotros seamos proactivos y llevemos siempre la solución al problema, porque los problemas están. Entonces Dios fue amoroso y les dio la solución a través de las peticiones de darles comer carne. Y tal como dice el pueblo, digamos, le dio la codorniz y el pueblo, digamos, porfiado, veamos la próxima lámina, mi hermano, el pueblo porfiado no entendía el mensaje de Dios. Y dice Números en la Biblia, que es un libro antiguo, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, que ocurrió un milagro, ¿no es cierto?, y todos tuvieron la alimentación de carne. Sigamos con la otra lámina, mi hermano. Y
llegó a tal extremo en un momento, como dice en Éxodo, como aparece en la pantalla, Éxodo 16, que eran tan injustos, y eso hacía que la gente reclamara y reclamara, y eran en el fondo parte ya como de una especie de motín. Se querían sublevar contra la autoridad que era Moisés, que sabían ellos que Dios lo había escogido. Sigamos con la otra lámina. Entonces vamos a entrar ahora a un conflicto que es sociopolítico. Llega un momento en que el líder o los líderes se cuestionan muchas veces qué hacer. Y aquí la disyuntiva era qué es lo que querían ellos o qué es lo que planteaban. La solución era volver a lo que eran antes. Entonces, no, pues Dios los había sacado para darles una mejor vida. Y yo sé que siguen pensando en qué tengo que ver yo si yo nunca he sido esclavo, pero no se impacienten. Vamos a aclarar qué tiene que ver con nosotros, con la sociedad actual. Y la otra opción era luchar, trabajar, como dijo el pastor por ahí antes, no es llegar y esperar que Dios haga las cosas por ti y por mí. Tú tienes que vivir y luchar por tu libertad. Y tal como les decía, en nuestras mochilas tenemos muchas, no es la esclavitud, problemas de soledad, crisis económica, cesantía a veces, porque a veces uno tiene lucas, pero la cesantía te hace sentirte que no estás incorporado a la sociedad. Uno de repente se siente incómodo, un vecino, un compañero de trabajo se suicida, y uno dice, oh, y yo en la mochila teniendo la posibilidad de haber ayudado con alguna opción a esta persona que se suicidó en mi cercanía. Hoy día hay quizás alguien que tiene recursos y puede ayudar con un tractor, y resulta que lo tiene, tengo una persona cercana y me dice, ¿qué hago con el tractor? Lo tengo ahí, lo voy a vender, pero a lo mejor lo puedo ocupar en la municipalidad, tal cosa. Uno tiene muchas opciones de ser parte, de luchar por la libertad, a veces ni siquiera de uno, de otra persona, y eso te da gratificación en el espíritu. Sigamos con la otra lámina. Este reclamo que tenía Israel, ¿no es cierto?, su pueblo, era por un problema de, si lo miramos psicológicamente quizá, o por también lo espiritual, una falta de confianza en Dios, que es decir, el ser que nos está liderando a través de Moisés. Y había además una deslealtad, si lo ponemos en un concepto valórico, ¿no es cierto?, de la gratitud, porque salieron de Egipto. Mucha gente moría esclava por los azotes. Aquí no estaban siendo azotados ni golpeados. Otros morían por accidentes en las pirámides o en los templos egipcios porque les caían dinteles de piedra. Es decir, ya había accidentes del trabajo, ya había problemas de trabajo, mucha gente herida y accidentada. Eso se cuenta poco. Pero la gente no recordaba eso, a pesar de las maravillas y todo lo que estaban viendo. En el desierto varias veces recibieron la ayuda de Dios, incluso en algunos sectores de oasis. Sigamos con la otra lámina, mi hermano. Entonces, esto de las personas mal agradecidas o desleales es de toda la vida. Así que si tú o yo somos líderes, tenemos que aprender a entender esa persona mal agradecida y enseñarle y pedirle a Dios que nos dé palabra de sabiduría para motivar muchas veces, cuando somos jefes o jefas, como esas personas que no reconocen ni valoran lo que tú les estás haciendo o la organización en la cual estamos. Me han contado, porque yo llevo poco tiempo en la iglesia, llevo 25 años nomás, que hay gente desagradecida en la iglesia. También tenemos ese cáncer. También hay gente que es desleal. Entonces uno tiene que cuidar lo que dice. Si hay un problema, decirlo en forma clara y precisa y no andar con murmuraciones y hacerlo presente. Y caer a veces como incómodo, pero es mejor decir de frente lo que nos parece mal, para no aparecer después por la espalda diciendo cosas que no corresponden. Mejor pasar un mal rato y no estar siempre pasando muchos malos ratos por hablar detrás. Y eso es lo que le pasaba a Moisés. Moisés tenía ese problema y los líderes que lo secundaban. Había personas que no se daban cuenta de las bendiciones y eran egoístas, insensibles. Veamos la otra lámina. Entonces, si quieren apuntar a alguno o lo ven en YouTube después, hay un problema de falta de reconocimiento, egoísmo, reciprocidad, desvalorización de lo que los demás están aportando. Entonces, si nosotros miramos esa situación de Egipto, es común a las sociedades modernas, estos problemas que nos corroen. Y en definitiva esto hace que las sociedades no avancen como debiera
idealmente llegar a ser. Cuando tú eres honesto, cuando reconoces los demás, independiente que a veces hay diferencias, cuando tú eres amoroso, cuando eres un buen o buena persona, estos problemas no aparecen en las sociedades y las sociedades son de mejor categoría. Y eso es lo que tenemos que avanzar. Veamos la otra lámina. Entonces, hay un concepto que tiene que ver con la gracia, que es aquello que tú y yo no merecemos, y que a veces es un regalo, es una tremenda oportunidad, que esta palabra que dice aquí, este concepto, la gracia, la palabra gracia, es una expresión que tiene que ver cómo actúas tú o cómo actúa alguien sin esperar nada a cambio. Es como esa mamá que se sacrifica en la noche. Los papás normalmente no tenemos, bueno, hoy día existe la posibilidad de que el hombre se levante a darle la mamadera a la guagua, pero cuando no había mamadera era solamente la gracia y el amor de la mamá con la guagua. ¿Te fijas? La mamá no espera nada a cambio, se levanta de madrugada. Hoy día los hombres compartimos muchas labores de eso, pero a lo que quiero decir, es un concepto básico de dar sin esperar nada a cambio. Una guagua lo único que espera es que la mamá la regalonee, la acurruque y le dé su leche, ¿te fijas? Entonces, ese es un ejemplo simple, pero consiste en que la guagua no espera, la mamá no espera nada de la guagua que le haga a cambio, es solamente la alegría de poder entregar ese tremendo amor. Ahora, dice la frase en Mateo, eso está tremendamente motivador, porque aquí viene esto de los problemas que yo les mostraba en mi mochila. Cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, tú puedes ayudar a sanar enfermos. En aquella época eran los leprosos también, ayudar a resucitar muertos, echar fuera demonios, y porque Jesús dice, él mismo, de gracia recibiste, dad de gracia. No significa, esto hay cierta contexto, digamos, que uno no lo va a hacer todo directamente uno, pero a través del Espíritu Santo, tú eres parte de lo que está diciendo Jesús en Mateo. Nosotros debemos ser amorosos, también visitar enfermos y visitar presos, también visitar ancianos, visitar gente. Hoy día leproso es un concepto, no es real, pero en Chile hay otras personas que la lepra tiene otro significado, y es ahí donde tú tienes que dar gracias a Dios, siendo con la otra persona dar de gracias. No solo hay muertos hoy día en los cementerios, hay muertos en las calles, hay gente que camina drogada y en condiciones muy difíciles. Así que, bueno, sigamos con la otra lámina. Eso es dar gracias, y vamos a tener una lámina aquí que habla de lo que hay que dar. Siempre los dones, las bendiciones, no tienen que ver solamente con lo religioso. Es lo que hablaba con este señor hace poco del tractor, que lo va a poner a disposición. Lo tiene guardado, no lo va a vender, que quiere un tractor. En este minuto no vive de eso. Entonces uno puede ser generoso y desinteresado en compartir algo libre que tú ves que le va a servir a otro. Y ese es el carácter de Dios en tu vida y en mi vida. Desinteresado, porque eso es el amor. Veamos la otra lámina. Aquí en esta lámina hay algo como jocoso, pero es un lema para los cristianos. Tú te has dado cuenta que a uno le pegan y dice, no, mejor que no me peguen. Entonces los boxeadores es mejor dar que recibir. Yo me acuerdo de una frase célebre de aquellos años en que nosotros no estábamos, había un boxeador importante, que mi abuelo me enseñaba que hacía así, amenaza cara y pega guata, amenaza pera y pega guata. Entonces, eso es lo que uno no quiere, que le peguen. Y en la vida, el lema de los cristianos es mejor dar que recibir, igual que los boxeadores. Nunca se olviden. Y si le amenazan pera, cuiden la guata, porque eso pasaba, y investiguenlo, ocurrió, era un boxeador famoso. Y eso al final, ¿qué es lo que te da a ti? Te da una paz, te da una tranquilidad en el espíritu. Y por eso el Espíritu Santo está tan conectado con nosotros. Yo hablaba en la mochila simbólicamente, la cantidad de problemas que ando trayendo en la mochila, que me los saco muchas veces porque uno encuentra una persona que a lo mejor nos está escuchando, ha perdido un hijo. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer? Acompañarla, darle cariño, animarla, reconfortarla, invitarla a la iglesia, si está escuchando ahora, mandarle un abrazo. Y pueden haber otras personas, no solo en esta comunidad, que nos están escuchando o viendo. En tu trabajo. Ah, es que yo no tengo trabajo. Bueno,
motívate en tu junta de vecinos. Ah, es que no hay junta de vecinos. Bueno, ven a esta. Aquí hay junta de vecinos. Si alguien está escuchando, esta está una junta de vecinos donde nos congregamos. Ve, lo más probable es que hay alguien que te necesita. Entonces, uno aprende a dar no porque tenga mucho, como están viendo ustedes en el cuadrito, porque muchas veces uno no ha tenido todo lo que quisiera o lo que no tiene. Yo dejé a mis chiquititas hijas cuando me separé y muchas veces sé lo que significa perder, por ejemplo, la familia y educar a los hijos a distancia y verla los sábados y domingos y sacar adelante. Entonces hay muchos papás y mamás que todavía no han superado ese problema y lloran y sufren porque no pueden estar con sus hijos por distintas razones. Entonces, si tú tienes un tiempo para eso y te llama la atención, acércate. Hay papá y mamá. Hoy día hay mamá. Nosotros tuvimos en la comunidad que perdió su hijo o su hija, no voy a entrar más en detalle para que no se sepa públicamente, y perdió en tribunales. La custodia la tiene el papá y no la mamá, por un asunto que no es del caso divulgar, pero ocurre hoy día. Entonces hay que acercarse, hay que motivar, hay que acurrucar a personas que tienen ese problema. Otro de los problemas que tengo aquí es el alcoholismo. Ah, no, si no tengo ese problema. Sí, pero ¿cuántos problemas hay en Chile de accidentes de tránsito por alcoholismo? No, que no es mi problema. Sí, pero resulta que el día de mañana un alcohólico puede atropellar a tu nieto. Entonces, ojo, cuidemos un Chile mejor. No vamos a arreglar Chile, pero podemos poner un grano de arena. Veamos la otra lámina, mi hermano. Aquí hay una motivación, si quieres la nota. Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aquí nos estamos ya alejando de lo que fue la época de Moisés y estamos hablando del rey David en este salmo. Entonces, habla este contexto porque eran sociedades que obviamente no eran industriales como ahora, y la mayoría sabía lo que era un pastor. O sea, el pastor era tremendamente importante en las sociedades porque vivían mucho de esa ganadería, también de lo agrícola. Por lo tanto, el contexto es que el pastor es el que te lleva a salir de un problema, de un despeñadero, de un barranco que era habitual en esa zona, y una serie de conflictos, de los ríos que se podían tragar las ovejas, o el ganado vacuno, que era menor. Pero entonces, ese es el concepto del salmista. Y eso está también para ti y para mí, aunque hoy día estamos en una sociedad en que la oveja es un poquito más lejana a nuestra realidad. Somos ovejas ante Dios y Él es nuestro pastor. A eso se podría hacer el enganche para cada uno de nosotros. Y el otro en Mateo dice, que ya lo había leído en la lectura anterior, es el concepto que hace Jesús en Mateo respecto a lo que es el alimento y el cuerpo más que el vestido, y lo compara con las aves. Por lo tanto, nosotros tenemos claro que Dios a nosotros nos da mucho más que ellas. Por eso Jesús enseña a sus discípulos que estemos tranquilos. La provisión es divina. No nos preocupemos de las necesidades. Como decía el pastor, no es que no nos ocupemos. La concepción es no nos preocupemos. Sí nos ocupemos. Porque si Dios cuida a las aves, a nosotros nos cuida mucho más, porque somos sus hijos y sus hijas. Vamos, Francisco, a la otra. Y en Filipenses, y aquí nos estamos más avanzados en el Nuevo Testamento, Filipenses dice, el apóstol ahí, ¿no es cierto?, nos motiva a que todo lo que nos falta, no algunas cosas, no, que esto sí, esto no, todo. Pero cuidado, veamos bien, todo lo que nos falta de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. No está diciendo que es lo que le pidamos a Dios. Ojo, no, pucha, yo quería tener este trabajo y resulta que tengo este otro, y quería tener esta propiedad, o quería tener una familia así. Bueno, hay aspectos en que nosotros no somos dueños de tener la vida completa, pero Dios la tiene. Y Dios como Padre nos da no siempre lo que queremos, sino lo que necesitamos. Ojo con esa idea. Muchas veces queremos cosas nosotros en forma precipitada. Igual que los niños, ¿te has fijado que uno que tiene nietos, en fin, o cuando es papá, ve que los niños quieren, les gusta, igual con uno con la herramienta, trabajar, y toma el destornillador y quiere arreglar algo, y uno está ocupado y le pasa. Y de repente, con horror, ve que el niño va a meter el destornillador al enchufe.
Entonces, puede que no les haya pasado. A mí me pasó cuando niño que pasé una mampara como estos vidrios que están acá, y mi padre con horror, yo por jugar y ir a ver lo que venía llegando, salí cascando con una mampara de estos vidrios y me corté un dedo que, gracias a Dios, hoy día está operativo, y casi lo pierdo. Mi padre lloraba. Y eso es porque Dios quiere cuidarte, quiere cuidar a tus hijos, quiere cuidar a tus nietos. Pero tú y yo tenemos que estar en el camino que Dios nos está señalando. Y por eso es que es importante entender la palabra. Por lo tanto, no es las riquezas que yo quiera en Cristo, son las riquezas que Dios quiere para mí en Cristo. Ojo, ahí. Por eso el apóstol, claro, Pablo, es preciso. Él va a proveer tus necesidades. Ojo, no tus peticiones. Muchas veces coinciden, pero el reglamento de Dios es mucho más detallista que el nuestro. A veces nosotros caemos en la misma actitud del niño que meter el dedo al destornillador porque quiere hacer lo mismo que el papá, y mientras el papá arregla el auto, no, cuidado, no metamos el dedo en el enchufe. Entonces, él va a ver qué es lo que tú necesitas. Y primero hay que ser creyente. Por eso es que es importante congregarse. Aviso, yo sé que existe YouTube, pero hay que congregarse, quedarse un abrazo. Cuando alguien está llorando, llorar por YouTube es más complejo animarlo. Así que ojo, para el pastor es fácil estar en YouTube, estar en la cama y haciendo... Pero no. Aquí hay que venir, congregarse. Es como los soldados. ¿Te has fijado cuando hay honores a la bandera? En cualquier sector. ¿Te has fijado los bomberos? Cuando está el equipo de bomberos ordenando sus máquinas, son ordenados, son disciplinados. ¿Tú te imaginas un bombero trabajando por YouTube? Bueno, nosotros tenemos que trabajar con Dios cara a cara, face to face. Así se trabaja con la persona que uno ama. El YouTube es una emergencia, claro. No estoy diciendo nada contra los hermanos que hoy día se encuentran fuera de la región metropolitana, sino que les estoy comentando lo importante que es el face to face. Y en Corintios también la lámina nos muestra que nosotros tenemos un Dios poderoso. Si yo ando cargado con mi mochila aquí, pero Dios me lleva la mochila mía y de millones de la humanidad. Por lo tanto, Él es poderoso para que abunde en cada uno de nosotros la gracia, y del planeta entero, si quisiera convertirse en planeta, a fin de que tengamos en todas las cosas, no algunas, en todas, lo suficiente. Pero tiene un fin para la buena obra. En esta epístola el apóstol destaca la capacidad de Dios para hacer que su gracia abunde en los creyentes. Por lo tanto, cuando a la gente le falta algo, es porque no está bien conectado, no está online con el Señor, no está con Dios. Voy a ocupar un término quizás un poco ajeno a lo que es bíblico, pero el online, tú tienes que estar online con Dios. Entonces, ¿quiénes son los que están online? Los creyentes. Y por eso es que es importante la congregación. Y así no te van a dar algunas cosas. Así dice la palabra, de modo que tengan todo lo suficiente en algunas cosas nomás. No, señores, no es algunas cosas, no. Todas las cosas tengas lo suficiente, y es todo lo suficiente de todas las cosas. Trabajo, salud, estés bien con tu familia. Que mi hija me retó, que mi hermano, que mi cuña. Bueno, pero finalmente, en la línea del tiempo de tu vida, al final se cumple esto. Porque problemas vamos a tener. Y Jesús mismo lo dijo. Le pide al Padre cuando ora por los discípulos. No es que te saquen del mundo, sino que estemos juntos. Esto igual que la cordada en la montaña. ¿Se han fijado que en las montañas siempre va uno con un cordel, un cable, en los piolés, las mochilas, en fin? Van amarraditos ahí. No sé si en YouTube se ve muy irónico, pero van amarraditos porque si cae uno, los otros lo toman, con el debido respeto a este deporte tan arriesgado, porque si no, moriría uno y el otro cae, y al final el que cae al barranco lleva los alimentos para el otro día y para el otro día, y el otro lleva el agua. Entonces, cada uno es vital en el equipo. Así que para aquellos que no han podido venir este domingo, invitados para el otro, y para el otro, y para el otro, para que tengan más en la comunidad apoyo, porque por eso somos creyentes. ¿Creemos en qué? En que tenemos un Dios que nos congrega, y Jesús nos invita amorosamente los domingos a que cumplamos con ese compromiso. Estoy muy contento porque veo aquí unos hermanos que no los veía hacía tiempo, así que excelente motivación. Y eso significa, como viene la nueva lámina, que nuestros padres, y ahora volvemos al Antiguo Testamento,
está en Juan, la lectura de Juan, que comimos pan del cielo. Pero Jesús dijo, de cierto, es cierto, no dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Entonces los discípulos no entendieron mucho, pero le dijeron, danos siempre este pan. Y él les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Entonces, en ese contexto, quiero decirles que cuando tú estás cansado, estás cargado, y por eso simbólicamente traje mi mochila, uno saca problemas, pero Jesús no está prometiéndote algo que depende de, sino que te dice que Él, pan de vida, yo aquí simbólicamente traigo un pan. Cuando tú tienes a Jesús en tu corazón y en tu vida, en ejemplo, no vas a tener el problema que tuvo Moisés. No vas a tener el problema de Moisés que te van a complicar la vida. Tú le vas a ayudar a otros a que conozcan a Jesús, que es el pan de vida. Si tú ves a alguien triste, ves a alguien amargado, ofrécele el pan, que es un pan que nunca se acaba. Este pan es simbólicamente pan cualquiera que todos conocen, pero Jesús es el pan que no se acaba nunca. Y cuando tú tienes en tu mochila, efectivamente cargamos problemas, pero yo me las saco, porque Jesús es el pan de vida. Y cuando Jesús te da vida, te ofrece, como dice Juan, un poco más adelante, en Juan 10:10, Él da vida en abundancia. Él te promete a ti y a mí, te promete una vida plena. En inglés sería una vida full. Es decir, absolutamente llena. Cuando tú estás con Jesús, es el pan de vida. Y el que está con Él nunca va a tener hambre y no va a tener sed, porque te complementa la vida en todo. Creo que queda otra lámina, mi hermano. ¿O es la última esa? Ahí está. Entonces los discípulos dijeron, danos siempre de este pan. Y entonces, por eso simbólicamente les digo, el que está en Jesús jamás tiene hambre. No, que vas a tener problemas, pero vas a estar bien alimentado para pasar ese desierto, que tal como mostré las hojitas de la mochila, problemas están en la sociedad, están y en tu vida. Pero Él es el pan de vida y tú no vas a tener hambre. Otras personas van a tener hambre. Entonces tu misión es compartir a Cristo, para que otros no tengan hambre, para que otros tengan la provisión de Dios. Especialmente si tú ves gente que tiene hijos, que conozcan a ese Dios que dio maná y que vino Jesús y hoy día es el pan de vida. Y el que va a Jesús y cree en Él no tiene además sed nunca más. Así que nunca reclamemos contra Dios, no seamos como ese pueblo que salió de la esclavitud. ¿Sabes lo que es ser esclavo? No lo sabemos nosotros porque no lo hemos vivido, lo suponemos, y sin embargo reclamaban contra Dios. Así que la conclusión es que Dios es un proveedor, de acuerdo a las condiciones que hemos leído y estudiado brevemente. Tenemos que ser agradecidos y le pedimos a Dios que nos quite el egoísmo, y la palabra avaricia tiene que ver con ser, a veces hacemos así, mano dura. Seamos cariñosos. Ayúdanos también, Señor, a entender que Jesús es nuestro pan y que con su palabra nos alimenta. Estamos en el tiempo y he tratado de cumplir, como dicen los anglicanos, con los 3 puntos del sermón. Así que, Señor, te doy las gracias por este tiempo, por haber podido entregar esta palabra, para motivarnos, para congregarnos, para ser parte de lo que Jesús nos invita y mostrarlo, porque Él nos da vida y nos da vida en abundancia, Señor. Muchas gracias, mi querido pastor, por la oportunidad. Ya, gracias. Gracias, Fernando. Gracias por esa palabra que nos anima a entender que Dios es el que nos provee y nos entrega. Ahí está Francisco Matue, que es bombero, así que no se pueden pagar los incendios por YouTube. O sea, antiguamente decían también que los incendios no se apagaban con galletas de agua, no sé si se acuerdan. Así que qué buena lo que ahí nos enseñó Fernando, digamos, y de entender este Dios maravilloso que nos provee, como ahí nos decía, que Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. En lugares dedicados pastos nos pastoreará. Así que ese es el Salmo 23, así que si tú tienes la oportunidad de leerlo, léelo y vas a ver que esa figura de Dios como pastor sigue siendo hasta el día de hoy
Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Y como nos explicaba Fernando, no es lo que yo quiero, que sí, que a veces nuestros deseos, muchos deseos de muchas cosas, pero Dios ve nuestra necesidad y nos suple lo que necesitamos, lo que está ahí, que Dios sabe lo que tú necesitas cada día y tu alimento, y Dios nos provee. Y en eso tengo muchos testimonios y cada uno de nosotros podemos testimoniar que efectivamente Dios nos ha provisto en tiempos complicados, difíciles, uno con la familia, sí, con los papás también, uno siempre vivió temas desde niño, joven, de repente el papá quedó sin trabajo, así que se viven situaciones complicadas, pero aún así vi las manos de Dios en esos tiempos en que también papá podía quedar sin trabajo y eso puede pasar, pues, pero qué mejor de ver esa mano de un Dios proveedor. Y yo en esto tengo que dar testimonio que Dios ha provisto a mi vida. Así que gracias, Fernando, por este mensaje que nos ayuda a entender que Dios cuida de nosotros y ha sido así en nuestra vida. Bien, vamos a ir, ya estamos terminando y vamos a ir a la canción final. Y en la canción final también pedimos a todos los que nos siguen por YouTube y por las redes sociales que si tú tienes a bien colaborarnos, ahí tenemos la cuenta en que tú puedes ofrendar a nuestra comunidad. Nosotros que estamos aquí físicamente vamos a hacer nuestras ofrendas físicamente, pero si tú nos sigues por las redes sociales, bueno, ahí está la cuenta corriente de la Corporación Anglicana y tú puedes depositar. Así, Señor, te damos tantas gracias porque tú nos provees lo que hoy día nos ha enseñado Fernando, y de lo que tú nos provees nosotros damos de lo que tú nos regalas cada día y ofrendamos. Así que ayúdanos y danos esa gracia de ser dadivoso para ofrendar y dar para otros. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. 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 Con esta canción nos vamos a animar porque sabemos que la gracia de Dios es muy grande. Su amor abarca todo y siempre nos cuida. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar.
muchas gracias. Terminamos ahí con buen ritmo. Gracias por lo que Dios nos regala cada día. Así que bueno, vamos a ir a la bendición final. Así nos vamos a poner de pie y vamos a agradecer a Dios y poner en práctica lo que hemos escuchado. Lo que hemos escuchado nos sirve, ¿no es cierto?, para ponerlo en práctica. Esa es la vida cristiana. Estar en una comunidad, o estar en una iglesia, o ir a una reunión, a un culto, a una misa, no ayuda si eso que yo escuché no lo pongo en práctica en mi vida y con los demás. Así que por eso a la bendición final es clarita y la vamos a repetir todos. Salgamos al mundo en paz, tengamos buen ánimo, retengamos firmemente lo bueno, no paguemos a nadie mal por mal, fortalezcamos a los desanimados, sostengamos a los débiles, ayudemos a los afligidos, honremos a todos, amemos y sirvamos al Señor, regocijándonos en el poder del Espíritu Santo y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea sobre nosotros y more con nosotros por siempre. Amén. Querida comunidad, vamos a servir al Señor. Amén. Serviremos al Señor. Aleluya. Ya, ese es nuestro grito de guerra final. Así que gracias por haber participado con nosotros en este día. Así que estén muy bien y les esperamos la próxima semana. Ya estamos en el mes de julio. Estamos entrando ya al invierno, un poquito más de frío, pero aquí en el calor humano estamos todos juntos y también contigo a través de YouTube. Y también invitarles que a fin de mes, el domingo, el último domingo del mes, tenemos nuestro retiro. Vamos a estar todos juntos el último domingo del mes. Así que te invitamos a que tú quieras participar con nosotros en este retiro de fin de mes. Último, anota esa fecha, último domingo del mes. Amén. Así que todos invitados para poder participar y estar juntos. Nos vemos, que estén bien, buena semana. Chao, chao.